Continuando con la clave número 15, hoy vamos a hablar sobre hermetismo y programación. Y aquí quiero dejar aclarado muchas cosas que van a ir sucediendo en el camino de las personas que son filósofos herméticos o que en cierto grado han tenido cierto contacto con la enseñanza hermética. Siempre ocurre que el hermetismo no pertenece al programa cultural de las personas. El hermetismo siempre se ha visto muchas veces como si fuera una especie de engaño hacia las personas. Y hay que entender de que nosotros como seres humanos siempre tenemos miedo a lo desconocido. Y sobre todo aquellas cosas que no son patrimonio de la humanidad, sino que es patrimonio de un puñado de seres humanos que tomaron la responsabilidad de su propia existencia. Y esa es una de las claves que hay que siempre mantenerlas vivas en uno. La ciencia hermética en realidad tiene un origen oculto y eso es necesario entenderlo. Y no importa mucho de dónde viene, sino que lo que más interesa es el desarrollo del ser. Y hay que entender de que nosotros como seres humanos tenemos esta posibilidad de evolucionar conscientemente. Y por eso es que en cierto grado se dice que esta ciencia está prohibida para el Homo sapiens. Y es una verdad muy fuerte que para muchas personas genera resquemor, porque muchos dirían, oye, pero esto sería espectacular para que todo el mundo viviese en paz y armonía. Y no es así. Ustedes pueden ver lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Si ustedes ven, nosotros nunca como raza humana habíamos tenido tanto avance tecnológico en la medicina. El hecho de ahora tener una calidad de vida tan alta, imagínense, podemos vivir más de 85 años y bastante bien la mayoría de nosotros. Obviamente siempre hay personas que por causas karmáticas van a sufrir una vejez no muy grata o placentera. Y eso es lo que hay que entender también. Pero en el caso de la gran masa humana, se guían por la herencia atávica del Homo sapiens. Aquel hombre de las cavernas que siempre fue muy agresivo. Y esa es una de las cosas que el iniciado se tiene que comenzar a desprender. Y la programación que existe de la violencia intrínseca del ser humano es la que nosotros vamos a ir rompiendo a medida que nos vamos haciendo dueños de nosotros mismos. Y es por eso que la enseñanza se trata de manera secreta. Para algunos será paradójico el hecho de que aquí yo exponga muchas y grandes verdades de lo que es el hermetismo. Pero en cierto grado la enseñanza se protege a sí misma porque muchas personas no van a entender lo que aquí se está exponiendo. Por muy avanzado que sea el intelecto de una persona, si no tiene un desarrollo interno, si no tiene unas condiciones en las cuales la persona logre comprender de que somos dos, que uno la parte el cuerpo, el vehículo físico y el otro el espíritu, no va a existir fuerza en el mundo que lo ayude a entender la enseñanza hermética. Y por eso muchas veces la gente desconfía de por qué muchas cosas se tratan en secreto. Y ese es el secreto hermético al final. El secreto es que la persona puede leer el libro del maestro completamente. Y claro, puede que saque un poco de provecho, pero nunca va a lograr llegar a la esencia o a la quintesencia de lo que está escrito entre líneas. Esa es una de las ventajas que tiene la filosofía hermética, esa protección natural que existe en ella. Y hay que entender de que este programa de los seres humanos conspira en todo instante para que el individuo no llegue a captar lo que es la filosofía hermética. Entonces muchas veces, por muy programado que esté un sujeto, cuando empieza a ponerse en contacto con el hermetismo, algo de esto se filtra a través de su programa. Por ejemplo, toda persona que aún no se ha cultivado espiritualmente tiene otro ser adentro. Y este ser es el que está en este momento tomando lo que estamos explicando. Lo está tomando y está diciendo, esto sí, esto no. ¿Y qué es lo que acepta? Lo que le conviene a él. ¿Y qué rechaza? Lo que no le conviene. Porque el ser humano es así. Es rápido para aceptar aquello que le conviene y muy lentísimo para aceptar aquello que va contra su conveniencia personal. Y por ese motivo es tan fácil halagar a la vanidad de las personas, porque es como dulce eso, ¿cierto? Fíjense ustedes cómo reaccionan las personas cuando hay muchos halagos y todo eso, pero cuando vienen las críticas ya no es tan agradable la conversación que se tiene con la persona. Esto es parte de la programación de las personas y eso hay que tenerlo muy bien metido en la cabeza. Y también hay que entender que existe otro problema, que es el concepto místico o fantástico del milagro y de la salvación. Y eso es parte de la programación del cerebro humano. Nosotros estamos en cierto grado creados para creer
en una religión. Estamos con una programación intrínseca de creer cosas. Y bueno, es parte del desarrollo intelectual que pueden tener las personas. Van dejando de creer en muchas cosas, pero siempre queda algo ahí de creencias y falta el uso de la razón. Y por eso es que hay que tener cuidado con este tema de misticismo, todo lo que se trata de ocultismo, magia y hermetismo. Siempre piensan las personas que aquello obedece a seres superiores, a los ángeles, a ciertos espíritus desencarnados o cosas por el estilo. Y nosotros los seres humanos en realidad somos muy curiosos. Y por lo general cuando más fantástica sea una explicación, la acepta con más facilidad. Pero cuando las cosas son así sencillas, realistas y racionales, y si se hace una exposición minuciosa, acuciosa de esto, la persona no lo acepta, porque a las personas les encanta soñar y tenemos una compulsiva tendencia a la fantasía. Y eso hay que entenderlo. Desde la era de las cavernas, el ser humano siempre ha presentido que existe un ser superior, Dios, y que buena parte de su vida, de lo que le ocurre a él, de su destino, de todo lo que es él, obedece a una potencia divina. Pero lamentablemente debido a esto mismo, ha creído siempre en que la salvación tenía que venir desde lo alto. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Mucha gente habla de la salvación, pero ¿de qué salvación? Ustedes pueden ver las religiones, todas las religiones hablan de la salvación, pero ¿la salvación con respecto a qué? Eso hay que tenerlo claro. Desde el punto de vista hermético, la salvación de lo que es la ignorancia, el programa, del mundo de la hipnosis y del sueño programático. Porque hay que tener claro que esa hipnosis es en realidad un programa. Entonces, pensemos un momento, ¿qué futuro tiene una persona hipnotizada programada? Se los dejo ahí para que lo vayamos analizando, porque ¿qué saco de tener una vida totalmente programática? Sin posibilidad de poder hacer cosas más allá de este esquema mental que tenemos. Analicen cuál es el beneficio de vivir así. Entonces hay que entender que la gente se acostumbró a esperar la salvación que viene de lo alto. Y esto fue una repetición que se dio durante milenios. No olvidemos los orígenes del catolicismo. Nosotros no estamos en contra de las religiones, simplemente estamos hablando de que existen distintos niveles de desarrollo. Y la religión en estos momentos está muy lejos de lograr lo que nosotros pretendemos lograr aquí, que es el desarrollo del ser. Entonces, hay que entender de que las personas por lo general es para ellos mucho más fácil adorar a alguien que tomar la responsabilidad de salvarse uno mismo. Y esa es una de las metas fundamentales del hermetista. Y eso también tenemos que grabarlo. Es que solamente va a ser él quien se va a salvar a sí mismo. No existe una potencia que va a bajar acá a la tierra y lo va a elevar. Las personas avanzamos en la medida de nuestros propios esfuerzos. Lo que hace el maestro solamente es entregar las herramientas para que la persona logre un estado de conciencia superior. Pero ¿qué hace el general de las personas? Cuando se ven apuros, le roga a Dios y pide: Dios mío, sálvame, ayúdame. Las personas por lo general siempre necesitan adorar a alguien. Y vemos aquí que uno de los personajes más famosos en ese sentido es Jesucristo. ¿Por qué todos adoran a Jesucristo como un Dios? Se le adora y se piensa que en la medida que una persona se entrega a Cristo o adora a Cristo, va a ser salvada por él. Y no se percatan que esta versión es mucho más fantástica e increíble que pensar que uno se puede salvar a sí mismo. Si al final todas las personas que sean inteligentes se den cuenta de que vivimos en un siglo, imagínense, nosotros ya hemos pisado la luna, están planeando ya viajar a Marte, conquistar planetas, están tratando de hacer tantas cosas, se ha desintegrado el átomo, tenemos bombas atómicas, tenemos tecnologías ahora inimaginables, inteligencia artificial y cuánto más. Entonces, ¿puede pensar que Dios bajaría a la tierra a hacer un milagro y salvarlo? ¿Porque Él se lo ruega? ¿No es mucho más lógico, pero sí pensar que uno puede salvarse a sí mismo y se actúa correctamente si hace determinadas cosas? Pero la gente necesita creer en la intervención de potencias superiores y piensa entonces ingenuamente que va a venir alguien en un disco volador a salvarlo. Eso también es una de las cosas que las personas creen. Creen que como está la crema en el mundo, van a venir los extraterrestres a salvarlo. Entonces, es bien importante que nosotros vayamos entendiendo cómo se manifiesta el programa en la vida de las personas. Y eso va también muy a la par de lo que es las falsas espontaneidades de las personas. Por ejemplo, hay personas que se acostumbran a compadecerse a sí mismas en determinadas situaciones. Si falla su voluntad ante ciertos defectos, que se repiten continuamente. Y así elude responsabilidades. Y a veces tampoco enfrenta determinados problemas. Y muchas veces cae vencido por la flojera, la indulgencia. Estas cosas son claras, contundentes, sistemáticas manifestaciones de su unidad programática. Porque las personas, esta inercia que tienen en las falsas espontaneidades,
Se refiere a que la persona sigue esa tendencia de la flojera, no querer levantarse temprano, no querer leer un libro, no querer hacer su trabajo como corresponde y así un sinfín de cosas. Entonces, al parecer esta persona cede ante estas presiones internas que lo mantienen en la inercia. Entonces, la persona va a estar cumpliendo todos los días exactamente lo que dice esta falsa espontaneidad, este programa, de seguir a pesar de todos modos, y sin temer a nada en realidad, de que pueda pasar algo, todo el tema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar en esto? Ahí es donde uno tiene que aplicar las enseñanzas herméticas y encontrar un espacio en este programa que tenemos. Entonces, buscarle los lados, los ángulos, para poder escaparnos de este programa. Y a veces se puede abrir una brecha, sobre todo en las mañanas, que uno puede romper este esquema programático de la falsa espontaneidad en la mañana cuando uno comienza a tomarse un desayuno conscientemente. ¿Cuánto de lo que estamos escuchando esto muchas veces tragamos la comida, ni siquiera sentimos el sabor de los alimentos que estamos comiendo en la mañana? Estamos distraídos con el celular, estamos distraídos muchas veces con los ruidos, pero no estamos ahí. Estamos simplemente siguiendo una máquina bien aceitada nomás, y estamos como presos en ella. Entonces lo que es necesario entender es que la programación equivale a colocarle un límite a nuestra mente o a cualquier cosa. Esa es la programación. Imagínense que nosotros muchas veces tenemos esta rubia mental 10 años de algún problema que pudimos haber tenido, 15, 20, y las personas recuerdan vívidamente lo que sucedió hace 10, 15 años atrás. Otras cosas que también puede ser, y que es claro también que existe también una máquina de moralidad en las personas. Hay personas que los pueden programar para obedecer los 10 mandamientos. Los va a obedecer, ciertamente, pero no porque posea una sólida moral, sino sencillamente porque está programado para acatarlo ciegamente. Entonces, en líneas generales podemos asegurar que la persona necesita sufrir ciertas experiencias en la vida y machacarse un tanto en algunos aspectos para salir de lo habitual y así trascender sus falsas espontaneidades. Por eso es tan importante los momentos de más presión, los momentos cuando ya estamos llegando a nuestro límite, podemos encontrar la salida. Y una de las pillerías es aprender a no asustarse. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, dejar de asustarnos por todo. Muchas veces uno como iniciado no sabe qué hacer realmente, pero tiene que hacer como que sí sabe. Y tiene que empujar la piedra nomás, tiene que avanzar. La vida va a poner en movimiento las situaciones necesarias para que aquella persona que está en este camino hermético despierte. Y tenga ese despertar y se haga dueño de ese despertar. Por eso no hay que ver con malos ojos esas fuerzas que se oponen a nuestro despertar, porque simplemente son la materia prima para alimentar el despertar. Por eso tenemos que tener esa capacidad de transmutar las cosas que nos suceden. Tenemos que siempre buscarle otro enfoque a las cosas, muchas veces de manera un poco más racional. No todo es corazón en la vida del ser humano. También tiene que ocupar su razón, ir un poquito más allá de lo que le dice el corazón. Por eso es que muchas personas se pierden en este camino, porque el corazón no está concentrado en lo que es la enseñanza, lo aleja de esta. Y esa es una de las cosas que nosotros como iniciados tenemos que aprender. Tenemos que aprender a manejar nuestro corazón y que él también, estamos hablando de la parte emocional, tenga la atención en lo que nosotros queremos conseguir en nuestra vida. El corazón siempre huye de los problemas. Pero ¿qué pasa cuando las personas, debido a esta evasión que hacen de enfrentar la materia prima, las cosas que tenemos que vivir como seres humanos, comienza a existir un tema que son leyes naturales y son las leyes de la repetición? Y muchas veces estas repeticiones entran en un bucle en la vida de la persona y cada cierto tiempo a la persona se le comienzan a repetir cierto tipo de cosas que son únicas de cada uno de nosotros como seres humanos. Y de eso es lo que vamos a hablar en la próxima conferencia, en la clave número 16, la ley de recurrencia. Espero que estén muy bien y tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.